Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias a quienes estáis aquí presencialmente en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos y, bueno, a quienes lo veáis digitalmente, en online, cuando pues, el enlace se pueda subir, porque hoy no se va a emitir en directo, en streaming, por problemas técnicos. Y nada, daros las gracias especialmente porque, bueno, pues como si fuera un viernes de un puente, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y el estar, pues, a estas horas de la noche, dispuestos a meternos en estas historias de los suelos y de la sostenibilidad y de pues los estudios relacionados pues con los biofertilizantes y todo ese tipo de cuestiones, pues tiene mérito. Hoy es el Día Mundial del Suelo, el 5 de diciembre, que celebramos todos los años, y la verdad es que queremos recordar esta efemérides. Es verdad que durante todo el año tenemos días mundiales respecto a muchísimas cosas, pero desde la Oficina Verde de la Universidad consideramos que el suelo es algo especialmente relevante, a pesar de que sea uno de los grandes desconocidos. Estamos hablando de que acabamos de cerrar la cumbre mundial del clima, la COP, y bueno, pues los suelos juegan un papel extraordinario en la lucha contra el cambio climático, como sumideros de carbono, como mantenedores de la biodiversidad, como el último recurso y el último frente para frenar la erosión y la desertificación. Es decir, tienen un papel extraordinario, tienen también una enorme vulnerabilidad y que recordarlos pues el día del suelo pues nos parece relevante. Casi siempre recurrimos a Carlos Rad, compañero de la universidad y pues una de las personas que dentro del grupo de la universidad que se dedica al compostaje y a investigación en temas de suelo, pues siempre se ofrece pues a cada año pues a venir a contarnos una faceta respecto al mundo del suelo. En esta ocasión pues nos va a hablar del papel de los biomas del trigo y qué rol puede jugar en la elaboración o en la consecución de fertilizantes pues, más sostenibles, menos impactantes, más naturales, más biológicos. Y bueno, pues nada, os voy a dejar con él. Muchas gracias por venir, Carlos, otro año nuevamente. Y nada, vamos a disfrutar de este Día Mundial del Suelo con estas temáticas tan interesantes que Carlos nos va a trasladar. Claro, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias a Luis Marcos, gracias a Hugo Verde también por invitarme a dar esta pues, pequeña conferencia, una conferencia que sí que habla de microbiomas del suelo, pero he hecho un refundido de bastantes cosas. Sí que traigo lo que es la imagen de portada. La imagen de portada es el póster que saca todos los años la FAO con ocasión del Día Mundial del Suelo y con su lema correspondiente, que en este caso es Measure, Monitor and Manage, medir, vigilar y gestionar el suelo. Ese es el mensaje que nos ha transmitido la ONU pues, para difundirlo en este día. Este acto es uno de los miles que se celebran en todo el mundo, precisamente con este día. Yo he entrado en la página web de la FAO y he puesto este acto dentro de una chincheta más en ese panorama mundial, pues de muchas universidades, de muchos colegios, institutos, asociaciones, pues que hacen algo precisamente reivindicando el papel del suelo. Siento que algunas cosas aquí no están traducidas. En el caso concreto el póster está también en castellano, pero no estaba en formato actualizado, o yo no he sabido encontrarlo, con lo cual, pues lo siento, pero bueno, algunas cosas, ya digo, las encontraréis en inglés, aunque se pueden traducir bien o la puedo traducir bien. Bien, como cosas que voy a hablar de salud del suelo, que entendemos por salud del suelo. Ahora ya no es un concepto abstracto, es un concepto que empieza a tener propiedades que medir, empieza a tener valores que alcanzar y empieza a tener, digamos, una forma de hacer un seguimiento de ese aspecto, ¿no? Vamos a ver cómo está el estado de los suelos en la Unión Europea, aprovechando un informe muy interesante que se ha publicado justo el mes pasado. Veremos un poquito de lo que es el microbioma del suelo y después os hablaré un poco de un proyecto que estamos iniciando aquí. Es un proyecto europeo, el proyecto Tribiome, en el que participa la Universidad de Burgos. Bueno, esto ya es clásico en varias de mis
en mis charlas lo podéis encontrar, suelo, lo podemos definir como la interfase de interacción entre 4 elementos, ¿no? Entre lo que es la litosfera, lo que es la geología. Todo suelo surge de una roca madre, surge por alteración de esa roca madre, y la alteración de esa roca madre la produce el agua que circula entre sus grietas, entre sus poros, la hidrosfera. La interacción la hace también la atmósfera con sus fenómenos meteorológicos, y también la hacen los seres vivos que están desarrollándose sobre esa materia incipiente. Todos ellos, pues, con una serie de interacciones dinámicas. Cuando hablamos del suelo, hablamos de lo que pasa día a día sobre esa roca madre, cómo se altera y cómo interaccionan todos estos elementos, ¿no? Hay una imagen muy bonita, y es que el suelo es un elemento que se va formando, ¿no? Que se va formando, que tiene, digamos, un desarrollo como tenemos todas las personas humanas o todos los animales o todas las plantas, ¿no? El suelo nace, se crea por las condiciones ambientales, por esos factores geológicos. Es joven cuando ese suelo empieza a ser colonizado, no tiene suficientes nutrientes, tiene que buscarse la vida, luego alcanza su máximo desarrollo, se convierte en un suelo maduro, un suelo que se dice potente, con profundidad, y después también pues acaba envejeciendo, acaba perdiendo parte de sus elementos por erosión, por lavado, acaban afectados por las actividades humanas o por actividades naturales, por incendios. En general, hay 5 factores que son los factores formadores. El más importante quizás sea la roca madre. De cómo sea el sustrato geológico, van a venir buena parte de las propiedades de ese suelo, de su fertilidad, de las condiciones de vida para las plantas. El clima es otro de los factores que acelera todos los procesos, todas las reacciones. El relieve, aquí hemos puesto un perfil de terreno llano, pero el relieve condiciona mucho, porque el relieve nos va a producir que determinados elementos se trasladen, se erosionen de un sitio y se depositen en otro. Y finalmente, un elemento poderoso es la vegetación. El suelo establece un equilibrio con las plantas que lo habitan, con los microorganismos que lo habitan, con la fauna que habita en ese medio. Y el factor transversal es el tiempo. El tiempo es el elemento que nos va a decir que un suelo es un recurso no renovable, porque nosotros lo destruimos. En un momento llevamos una pala, excavamos, nos lo quitamos de en medio. Los ingenieros en general lo que hacen es quitar el suelo, porque el suelo les estorba, lo que llaman el material no consolidado, ahí no se puede edificar. Y bueno, pues no hay una escala de tiempo en nuestra vida para ver renovar ese recurso, ¿no? Esta también es una imagen muy bonita de la FAO. Todas estas imágenes las podéis descargar. Tiene varios elementos. Aquí tenemos los 5 factores formadores de las que hemos visto antes. Aquí vemos todo el conjunto de reacciones, de transferencias que hay en ese suelo, desde la pérdida por erosión, tanto por acción del viento, por acción del agua, las adiciones, los restos orgánicos que van al suelo, lo que se llaman las translocaciones, cómo esos restos orgánicos se degradan y se trasladan a lo largo del perfil del suelo, cómo el agua circula por ese horizonte de suelo y va disolviendo y va precipitando unos elementos u otros, y cómo también los microorganismos que hay en el suelo ayudan a todas esas transformaciones, y también cómo hay elementos que se pierden porque salen. El resultado de todo esto, pues, es un perfil de un suelo, ¿no? El perfil de un suelo lo vemos muchas veces en los bordes de las carreteras, pues le vamos viendo que tienen unas zonas bien marcadas y muchas veces lo reconocemos cada uno de esos horizontes, quizá por el color, que es el elemento que más va cambiando. Los colores pardos están en los horizontes superficiales porque tienen materia orgánica. Los colores claros, que son los horizontes minerales, pues son los horizontes más profundos. Si voy
a zonas con mucha lluvia y con mucha actividad química, pues me voy a encontrar que incluso hay horizontes totalmente blancos, porque se han llevado todo de ahí. Son el horizonte eluvial. Y hay otros horizontes totalmente rojos, porque ahí se ha ido acumulando todos los óxidos de hierro. Es digamos, un perfil que nos refleja, digamos, la historia de lo que ha sido ese suelo. También nos pone aquí cuál es la composición. Normalmente, la verdad estadística nos dice que más o menos hay un 50% de elementos sólidos y un 50% de huecos. Y el 50% de huecos, la mitad se ocupa por agua y la mitad se ocupa por aire, si queremos que el suelo funcione bien. Y que ese 50% de elementos sólidos, hasta un 5%, pues puede ser materia orgánica, el resto son componentes minerales, principalmente arcillas, ¿no? Y nos hace aquí un pequeño dibujo muy interesante que tiene una escala temporal y que tiene una escala en profundidad. Hasta 1000 años puede llevar el crear 1 centímetro de suelo. Esta es una verdad relativa, que es evidente que en un entorno tropical o ecuatorial, pues a lo mejor el proceso se divide por 20, se hace 20 veces más rápido. Y en un proceso más frío, pues se hace 20 veces más lento. Lo que es importante es ver que los suelos nos determinan la vegetación y que los suelos nos determinan el paisaje y que la riqueza de paisajes que nosotros vemos y disfrutamos depende de cómo se haya formado ese suelo y qué propiedades tenga ese suelo y cómo esté tratando yo a ese suelo. Este también es una imagen de la FAO, que son los servicios ecosistémicos, digamos, son las funciones que el suelo nos proporciona, realiza y los servicios que nos proporciona. Y aquí vemos que, pues, quizá el más importante, pues sea este que tenemos ahí, el suministro de alimentos, de fibra, de combustibles. Ese es por lo que nosotros siempre hemos apreciado los suelos agrícolas, por la capacidad que tenían de producir los bienes que necesitamos, las fibras, los cultivos que nos producen, como el algodón o el lino o la madera. Pero no hay que olvidar que el suelo también, pues, tiene otras funciones, como digo, es base para nuestras infraestructuras, nos proporciona, pues, áridos y elementos de construcción, acumula la herencia cultural. Todas estas funciones, pues, nos dan servicios de aprovisionamiento. Es decir, son servicios tangibles en muchos de los casos. Son fácilmente valorables. Pero también el suelo hay que ver que tiene otras funciones, como retención de carbono, como purificación, filtrado del agua, regulación del clima, recicla los nutrientes, es hábitat para una gran cantidad de organismos, nos regula las inundaciones. Había unas imágenes, o he visto unas imágenes muy bonitas de un viñedo con agricultura regenerativa, con las calles con hierba, y un viñedo sin con las calles labradas en Valencia, precisamente con las desgraciadas riadas que han tenido. El suelo bien mantenido, con vegetación, no ha sido capaz de absorber todo el agua, pero ha sido capaz de retener la mayor parte del suelo en su sitio. El otro, pues, presentaba unas cárcavas y un destrozo, pues, francamente importante. Todos estos otros servicios, pues, son servicios de regulación. Son servicios difíciles de cuantificar, difíciles de valorar, pero son, digamos, vitales para mantener el equilibrio del planeta. Desde luego, calidad del suelo es un término que se le ha intentado definir desde mediados del siglo pasado, pero se le ha intentado definir casi siempre. Calidad del suelo era productividad. Un suelo de alta calidad era un suelo que te permitía tener cualquier cultivo y tener unas producciones elevadas. Bueno, ese concepto, a finales del siglo pasado, hacia los años 90, hubo un grupo de investigadores norteamericanos del Servicio de Agricultura, Carlin, Andrews y Doran, que empezaron a definir un concepto de calidad del suelo desde un punto de vista más amplio. Y ya con calidad del suelo no solamente
estaba considerada la producción. Estaba considerada también, pues, la capacidad de mantener, de funcionar en equilibrio con el ecosistema y con los ecosistemas circundantes, teniendo efectivamente la productividad, pero incrementando la calidad del agua, del aire y permitiendo una actividad humana saludable. Con lo cual se amplía, digamos, esa percepción del suelo como elemento productivo a una percepción de un suelo integrado no solamente en los ecosistemas, sino también en la sociedad humana. Y también por aquella época empezó a definirse otro concepto, por analogía a lo que es la medicina, y era el tema de la salud. Y la salud de un suelo, en principio, empezó definiéndose como aquellos elementos biológicos que te daban unas condiciones saludables, que te proporcionaban unos cultivos en buen estado, unos cultivos sanos. Y bueno, ese es un concepto que ha variado y de hecho, pues Doran en 1922 lo que habla ya, cuando habla de salud del suelo, habla del estado actual de calidad, medido con indicadores. Es decir, es el resultado de aplicar unos criterios que te dicen si tu suelo está en las condiciones óptimas o le queda mucho para estar en esos valores, ¿no? Y este concepto de salud del suelo, pues es el concepto que hoy actualmente pues, se está utilizando pues, para intentar hacer una normativa que garantice que los suelos, los norteamericanos, los europeos y en general los de todo el mundo, pues avancen y mantengan unos niveles de calidad. Bueno, frente a la calidad podemos hablar de degradación, ¿no? De degradación del suelo van a ser cualquier cambio que nos impida utilizarle para lo que le estábamos utilizando, para obtener los beneficios que estábamos utilizando. Nuestro suelo no está metido ahí en una urna, nuestro suelo está en contacto con nuestra civilización y está recibiendo todo lo bueno y lo malo que le proporcionamos. Hay una degradación física, y voy a pasar un poco rápido, hay una degradación también química, en muchos casos pues también provocada por la agricultura, por un exceso quizá de nutrientes o procesos de salinización. Hay una degradación biológica por pérdida de materia orgánica principalmente. La materia orgánica es el alimento que está moviendo todo ese motor biológico que hay en el suelo. Si nosotros cortamos esa alimentación, estamos cortando todo ese engranaje, el funcionamiento de todo ese engranaje del suelo. Y finalmente también degradación ecológica, pues por pérdida de servicios, lo que llamamos servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos no son más, digamos, esos servicios que nos proporciona el funcionamiento natural de los suelos. Y pues estamos en una situación en la que hay numerosas amenazas ambientales. La más importante quizás sea el cambio climático y la alteración del clima que está provocando pues, un incremento de temperaturas y una anomalía en las precipitaciones. Eso nos lleva a pues, más recurrencia de incendios forestales, a pérdida de biodiversidad, sobrepastoreo. Tenemos unas prácticas agrícolas que hay que cambiar, a pesar de que pues desde el sector muchas veces es muy reticente a cambiar. Hay una contaminación, iba a decir, herencia de cómo ha sido nuestro modo de vivir y hay unos procesos de desertificación, en algunos casos, pues bastante importantes. Tenemos que favorecer la biodiversidad de los suelos, principalmente pues metiendo materia orgánica, haciendo una buena gestión, intentando conservar todos estos recursos, metiendo infraestructuras verdes, es decir, elementos que no son productivos, pero que nos van a proteger en el desarrollo de nuestra agricultura. Quería abordar ahora el aspecto de los suelos de la Unión Europea, la preocupación que tiene la Unión Europea por el suelo, ¿no? Una preocupación tardía. Siempre nos hemos quejado, la gente que trabajábamos con suelos, que no había ningún mecanismo de protección sobre el suelo.
no figuraba en ninguna agenda de programas, ni de la Unión Europea, ni siquiera a nivel mundial. Bueno, esto lentamente, tardíamente, está empezando a cambiar. Yo creo que la Unión Europea se ha dado cuenta de que los suelos sanos es un objetivo, que es un objetivo que además nos va a ayudar a hacer frente a un entorno climático cambiante, que es la base para producir alimentos que sea de forma suficiente y que sea además segura. Y desde luego no hay que olvidar que nuestra salud depende también de la salud de los suelos. La contaminación que al final va a quedar retenida en el suelo, el principal receptor después, el receptor futuro, pues vamos a ser nosotros. Y bueno, pues aquí tenéis un largo recorrido de lo que ha sido la política europea sobre el suelo. La política europea sobre el suelo prácticamente empieza a comienzos de este siglo. Sobre el año 2000 se empiezan a tener los primeros borradores de una estrategia temática del suelo, una estrategia temática que fue promulgada en 2006. Y la estrategia temática, pues básicamente lo que hacía era señalar cuáles eran los principales problemas que tenían los suelos, las principales amenazas que tenían los suelos europeos. Y las tenéis ahí, esas 7, la contaminación, el sellado del suelo, la ocupación del suelo, la erosión, la pérdida de materia orgánica, la salinización, la compactación y los deslizamientos, la pérdida de suelo por deslizamiento. En ese momento hubo un borrador de directiva de protección del suelo. Hubo un borrador que llegó prácticamente hasta el final. Y en el final, pues hubo 4 países que se negaron a firmarlo. No me lo sé de memoria, creo que fue Inglaterra, Alemania, Francia y no sé cuál fue el otro, que son precisamente los que más han potenciado todos los temas ambientales, pero que en los procesos de negociación pues no lo consideraron o suficiente o conveniente en ese momento. Pero bueno, la estrategia temática estaba ahí. Fruto de esa estrategia temática empezó a realizarse un programa muy interesante, que es el programa Lucas. Ahora lo veremos, en 2009. El programa Lucas es un programa de vigilancia del suelo, de monitoreo del suelo, que abarca a todos los países europeos, unos con más intensidad y otros con menos intensidad. Pero el programa supone el establecimiento de puntos de muestreo bien definidos, sobre los que se va a ir año tras año y revisión tras revisión, sistemas analíticas comunes y un centro que se encarga de realizar todos esos análisis. Entonces, eso se puso ya en 2009. En 2012 se hizo la primera campaña. Entre 2012 y 2018 se hizo la segunda y en 2022 la tercera. Los parámetros que se medían eran principalmente parámetros físico-químicos, que son los más fáciles, los menos variables, los que no te exigen conservación en frío y demás. En 2018 ya se analizaron parámetros microbianos y en 2022 también se han metido otros parámetros relacionados con la fauna del suelo. Entre 2012 y 2021 hay toda una serie de trabajos producidos en el Joint Research Center, el centro de investigación de la Unión Europea. Es un conjunto de centros agrupa un conjunto de centros de investigación. En concreto, toda esta parte la hacen en Italia, en Ispra, y han sacado los resultados en forma de mapas, en forma de representaciones, con lo cual, pues es una evaluación que yo creo que no está hecha en ningún país de ningún continente, como está hecha aquí en Europa. Posteriormente, en 2021, se crea el Observatorio Europeo del Suelo y pues ahora estamos en 2023, se creó uno de los elementos más importantes para el desarrollo de la investigación en suelos, que eran las misiones de suelo. Ya sabéis que la Unión Europea en este último ciclo pues ha establecido 5 grandes misiones para potenciar la investigación. Una de ellas es el suelo. La misión del suelo en la Unión Europea
pretende crear lo que se llaman los laboratorios vivos. El proyecto global contempla la creación de 100 laboratorios vivos en toda Europa hasta 2027. Hay 25 ya en funcionamiento y hay convocatorias para ir completando estos elementos. ¿Qué es un laboratorio vivo? Pues ha sido un tema bastante difícil de saber, por lo menos difícil de definir. Es un conjunto de elementos experimentales donde se muestra a toda la sociedad una serie de técnicas que permiten un mantenimiento de la salud del suelo. Y nos puede parecer que esto se queda en una serie de fincas. No, son un concepto bastante más amplio, bastante más ambicioso, y ya digo, hay hasta ahora 25 creados y están empezando a, ya digo, completándose en este proceso. Otro elemento muy importante es la elaboración de una ley de vigilancia del suelo. La ley de vigilancia del suelo apareció en 2021, ya el primer documento. Ha pasado todos los plazos de discusión en el Parlamento Europeo, fue aprobada en el Parlamento Europeo en junio de este año y pues ya está aprobado por todos los elementos de la Comisión y está en la última de las fases, donde hay que tocar madera, porque es la fase quizá más importante en lo que llaman en la tríada, donde representantes de la Comisión Europea, del Consejo y del Parlamento tienen que ponerse de acuerdo en la formulación final de esa ley. La ley de monitoreo del suelo es la ley que se ha reclamado por parte de muchos sectores que trabajamos en el suelo y que pues espero que por fin la podamos ver en acción. El proyecto Lucas, como veis ahí, tiene muy brevemente, tiene toda la información que hay obtenida, es una información abierta. Es una información que te la puedes descargar. Es una información que se da en forma de mapas y es una información que está abierta a todos los ciudadanos. Nosotros desde la universidad a veces hemos descargado datos, tienes que identificarte, eso sí, tienen que aprobarte la cesión de los datos, pero los datos al final los recibes. Y los datos, ya digo, son para trabajar con ellos. Y muchos grupos de investigación en España y en otros países están sacando conclusiones muy interesantes a partir de estas colecciones de datos. Como veis, hay 100.000 muestras de suelos ahora, un archivo, porque todo se archiva, de 50 toneladas de muestras de suelos y pues están, ya digo, todos ellos depositados en el EUS. Y este es un poco el recorrido que tiene la ley de vigilancia y resiliencia del suelo. Marca claramente unos objetivos, que todos los suelos europeos estén en buen estado en 2050. Este es un objetivo muy ambicioso, importante. Nos define los criterios de qué consideramos un suelo saludable, qué elementos son los de juicio, nos permite hacer o certificar análisis y nos define también, no solamente es un tema de definir variables y demás, sino que nos dice qué prácticas agrícolas y qué prácticas se tienen que fomentar en los suelos. También busca descontaminar el catálogo de suelos contaminados y informar. Y este es un poco el desarrollo que va a haber para los próximos años, abarca hasta 2039, es el calendario de consenso, el que está pactado por el Consejo. Habrá, si se promulga en este 2025 próximo, habrá 3 años para que todos los países transpongan la legislación, con lo cual también tendremos una ley española, espero, de vigilancia del suelo. Y, como digo, pues un calendario de actuaciones. Y este es un poco el elemento que quería presentaros hoy. En el pasado octubre,
salió a la luz pública o se hizo público este estudio del Joint Research Center, que hace un análisis pormenorizado del estado de los suelos en Europa. Y el estado de los suelos en Europa, pues le desglosa en una serie de elementos. Aquí tenéis, por ejemplo, este es el mapa de exceso de nitrógeno en los suelos. El exceso de nitrógeno lo calcula haciendo un balance entre la cantidad de fertilización que se aplica a esos suelos y el nitrógeno que se extrae en las cosechas. Nosotros a veces nos quejamos de que aquí tenemos muchas zonas vulnerables, pero efectivamente, sí, y las tenemos. Pero si vemos, aquí podemos aplicar lo del mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Aquí, si veis, la mayor parte de todo el territorio, los suelos agrícolas en nitrógeno, pues no están excesivamente excedentarios. Sí que hay algunas zonas que se ven bastante claras, aquí en la zona de Cataluña, zona del delta de lo que es el tramo bajo del Ebro, pero bueno, desde luego hay que ver cómo está aquí los Países Bajos, cómo están determinadas zonas de Bretaña, Normandía, el Valle del Po, toda Polonia, parte del norte de Alemania. En su mayor parte, ese exceso está asociado a la excesiva carga ganadera de muchas de estas regiones. El 74% de todas las tierras agrícolas de la Unión Europea tienen aportes de nitrógenos excesivamente altos, ¿no? En el fósforo también tenemos un mapa bastante parecido. La Unión Europea o el ISPRA del JRC lo que ha establecido son como 3 niveles. Aquellos donde el fósforo está por debajo de los 30 miligramos por kilogramo, 30 ppm, que son los que aparecen aquí en morado, los que están en la situación intermedia y los que aparecen en amarillo, pues que están con exceso de fósforo. Es cierto que en muchos casos, por ejemplo de España, nuestros suelos son básicos, son calcáreos y el fósforo tiene muy baja solubilidad, por lo cual la acumulación de fósforo es bastante grande. El otro elemento importante que considera la Unión Europea es la pérdida de carbono orgánico. Esta es lo que se representa este mapa, es el cambio de carbono orgánico que ha habido entre 2009 y 2018. Ahí tengo un error en suelos minerales. El cambio climático nos está implicando que el carbono orgánico se mineraliza más, que se degrada más rápidamente. Hay un cambio hay una pérdida de carbono orgánico en el suelo de 0,4 toneladas por hectárea y año, de media en toda la Unión Europea, pero bueno, aquí veis los sitios donde se gana carbono en el suelo están en colores cálidos, los sitios donde se pierde están en colores fríos y oscuros, ¿no? Y como pues las zonas, las zonas más húmedas, los climas más fríos, pues son los que más carbono orgánico están perdiendo, porque esas temperaturas empiezan a ser bastante más altas, no hay una protección de esa materia orgánica y esa materia orgánica se les está degradando bastante más rápidamente. Paso un poco rápido con el tema de la erosión del suelo. La erosión del suelo hídrica es extremadamente seria y grave. Aquí nos representa en esos colores rojos las zonas más vulnerables a esa erosión hídrica. Lógicamente, no solo, pero principalmente se concentran en los países mediterráneos. Los países mediterráneos hay un grave problema por la temperatura, por los bajos niveles de materia orgánica y, desde luego, porque las precipitaciones pues, nos están siendo cada vez más intensas y más infrecuentes. Con lo cual, pues esa erosión empieza a ser muy alta. Aquí habla de 4 erosiones: erosión eólica, la erosión por laboreo,
que es más o menos uniforme, y la erosión asociada a cultivos. Habla sobre todo de cultivos tubérculos y demás que se llevan suelo en su composición. Esta es la contaminación del suelo por varios elementos. Lo separa entre lo que es cadmio, cobre, mercurio y zinc. Principalmente hay un problema bastante generalizado de presencia de cadmio asociado a los fertilizantes fosforados. El cobre también está asociado y se ve muy bien porque las zonas donde se acumula el cobre son las zonas donde hay viticultura. Es el uso del cobre como elemento fungicida y en algunos casos también cobre y zinc aparece asociado al uso de purines ganaderos y lodos de depuradora. Otros metales pesados están asociados a actividades mineras. Aquí tenéis la imagen de la presencia de plaguicidas. En el 74% de los suelos agrícolas europeos hay más de 2 residuos de plaguicidas presentes. Entonces, eso nos está hablando de una contaminación muy generalizada. Y a esto, pues, se suma, el propio informe lo suma, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania se habla mucho, pero el efecto sobre los suelos, sobre la contaminación de los suelos, sobre cómo quede ese país, pues va a ser francamente devastador. Y finalmente, la pérdida de biodiversidad. En la pérdida de biodiversidad, la estimación es un poco diferente. Como os digo, en 2018 se introdujo las medidas biológicas, sobre todo el análisis de comunidades microbianas mediante metagenómica, y en 2022 se ampliará ese número de muestras y lo que nos aparece de una forma bastante global es unos riesgos, porque lo que nos representan estos mapas son riesgos de pérdida de biodiversidad en base a 13 factores y lo que nos aparece ahí es que hay zonas donde ese riesgo de pérdida de biodiversidad es extremadamente elevado y están sobre todo asociadas a zonas agrícolas, ¿no? Al uso agrícola. Finalmente, bueno, el EUSO nos va a dar unos mapas en forma de indicadores, es un panel donde pues, lo que vamos viendo es el estado de salud de nuestros suelos, podemos ampliarle, podemos consultar la zona que queramos, porque toda esta información, ya digo, está cargada en ese. Bueno, y ahora hablamos de microbioma. Hablamos de microbioma porque, bueno, la agricultura tal como la conocemos, la agricultura derivada de la primera revolución verde, la agricultura que ha sido capaz de satisfacer la alimentación humana, pues se ha hecho en base a la química, en base a la fertilización, en base a los plaguicidas. Pero, bueno, aquí están los retos. Seremos 10 billones en 2050 de personas en el mundo. Hay una pérdida de biodiversidad importante. Sigue presente el hambre y la malnutrición. Se agotan los recursos. El deterioro ambiental es cada vez más grave. El cambio climático influirá negativamente en la producción agrícola. A todo ello, pues se suman pues, las restricciones que se están introduciendo en la Unión Europea, pues, de reducción de agroquímicos, de reducción de plaguicidas, de reducción de nutrientes, de antibióticos. El objetivo, además, de neutralidad climática y pues la necesidad. Nosotros necesitamos un futuro con sistemas de producción de alimentos seguros, suficientes y sanos. Y eso, pues no nos sirve la receta de más fertilización, no nos sirve la receta de más agroquímicos, de más fitosanitarios. Tenemos que buscar potenciar otros recursos, ¿no? Y los otros recursos, pues son los microorganismos del suelo. Es ayudar a todo ese sistema que está en el suelo, poner a nuestro servicio todo ese sistema que está en el suelo, pues para mejorar el balance de nutrientes,
la asimilación de micronutrientes, elementos traza, la producción de mejores alimentos con más vitaminas, más actividades, moléculas antioxidantes, ayudarnos a promover el crecimiento vegetal. Muchos de estos microorganismos fomentan el desarrollo de las plantas, permiten un mejor desarrollo de las plantas, una mejor asimilación de los nutrientes. Los microorganismos que están en el suelo controlan muchos de los patógenos que constituyen la mayor parte de las plagas que nos afectan y, desde luego, también podemos utilizar estos microorganismos para una mejora de la sostenibilidad ambiental, para eliminar contaminantes o evitar el uso de plaguicidas o para evitar la presencia de tóxicos inorgánicos como los metales pesados o orgánicos como son las micotoxinas que veis ahí en nuestros alimentos. Lo que tenéis en rojo es la agricultura de hoy, incluso la agricultura más avanzada, donde podemos manipular mejor las plantas, mejora genética de esas plantas, podemos volver otra vez a los recursos fitogenéticos más propios de cada zona, mejor adaptados a cada zona. Podemos mejorar con nuevas prácticas agronómicas, pues de mejores rotación de cultivos o de cultivos de cubierta, o podemos mejorar agronómicamente mucho, pero los límites están ahí. El manejo del suelo le podemos mejorar, pero no nos va a llevar a, digamos, a una segunda revolución verde. La segunda revolución verde tiene que venir precisamente por usar ese microbioma del suelo, usar esos microorganismos, mejorar ese microbioma del suelo. Y la fertilización, pues tiene que ir de una fertilización química a una fertilización biológica. ¿Por qué tenemos que utilizar esos microorganismos? Bueno, pues hay que ver qué ocurre en las raíces de las plantas, ¿no? Hay plantas que las conocemos todos, que son leguminosas, que tienen el rhizobium, que fija el nitrógeno de la atmósfera, pero no hay que olvidar que en ese conjunto de microorganismos que están asociados a la raíz de todas las plantas, hay muchas bacterias que también tienen esa capacidad de fijar nitrógeno. Menos eficazmente, pero siguen estando ahí. Pues esos son los candidatos, digamos, perfectos para incrementar su presencia en el suelo. O determinados hongos que extienden la acción de las raíces, como son los hongos micorrízicos. O bacterias o actinomicetos que lo que hacen es movilizar, los nutrientes que están retenidos en el suelo. Os decía antes que tenemos unas grandes cantidades de fósforo en nuestro suelo. Se habla de la herencia del fósforo. ¿Por qué? Porque hemos ido echando fertilizante mineral, hemos ido echando fosfato mineral, y ese fosfato mineral ha quedado retenido en las arcillas, ha quedado precipitado en forma de fosfato de calcio. Y seguimos echando porque nos interesa el fosfato soluble. Pero hay bacterias que son capaces de solubilizar poco a poco ese fosfato insoluble. Luego hay que mirar los mecanismos para utilizar toda esa herencia que hemos ido poniendo en el suelo en nuestro beneficio. Y lo mismo en el tema de micronutrientes o en algunos casos, de control de patógenos. Cuanto más diversidad microbiana tenga en un suelo, más difícil le va a ser a aquel microorganismo patógeno entrar y colonizar una planta. Es una serie de barreras que yo introduzco. Y estas son un poco las técnicas que hay. Son técnicas que están casi bordeando la ingeniería genética. Tengo que saber identificar qué microorganismos son positivos para el desarrollo de las plantas, aislarles, cultivarles y caracterizarles genómicamente. Saber qué genes tienen, qué reacciones producen, qué elementos son los que puedo yo aprovechar. Y también
qué interacciones tienen entre ellos y también qué microorganismos son los que hacen a la planta capaz de resistir condiciones de salinidad, condiciones de sequía, condiciones de ataques, de plagas y de otros organismos. También, ya digo, aislarles, identificarles y, mediante herramientas genómicas, diseñar conjuntos microbianos que pueda ir yo metiendo en el suelo para, digamos, reorientar ese conjunto, ese microbioma, ese conjunto de microorganismos hacia microorganismos que trabajen para mí. Este es el objetivo, pues, del proyecto que os presentó, de Tribiome, de un montón de proyectos, porque ahora hay un campo de investigación realmente grande en este sentido. Y este es un poco el objetivo. El objetivo es no separar la producción agrícola de la producción de alimentos, de la salud humana y de la salud del medio ambiente. Esa es la sostenibilidad global de un sistema que se le está llamando una sola salud. No tenemos más que una salud. No podemos separar la salud de las plantas, de la salud de los animales, de la salud humana, de la salud del planeta. Solo hay una salud y tenemos que conservar todos esos elementos. Y finalmente, pues acabo con el proyecto Tribiome, con 5 minutillos. Tribiome se llama así, con ese pomposo nombre, herramientas avanzadas para la integración y conexión sinérgica de los microbiomas para el logro de sistemas agroalimentarios resilientes. Es un proyecto europeo que intenta diseñar fertilizantes biológicos para el trigo, para un cultivo, trigo blando y trigo duro, pero no se queda ahí, sino que además quiere ver cómo es ese alimento que se va a producir siendo fertilizado con esos microorganismos. Si va a tener mejores propiedades, qué efecto va a tener sobre la salud animal, si yo lo suministro como pienso, y qué efecto va a tener sobre la salud humana, sobre el microbioma que vive en el intestino de los animales y sobre el microbioma que vive en el intestino de las personas, ¿no? Y en ese, ya digo, como en ese diseño. Bueno, las entidades participantes, pues está la Universidad de Burgos, con varios departamentos, el ICRAM, el Instituto de Materias Críticas, está mi propio departamento, UBICOM, y está el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En Valencia hay 3 organizaciones, ITENE, que es un instituto tecnológico, ASAJA, que es una organización profesional agrícola, Valgenetics, que es una empresa que se dedica a testar fertilizantes, y también está Fertiberia, ¿no? Y el CSIC, que es el grupo de tecnología de alimentos de Valencia. Y después hay otros grupos, el LUKE, que es un grupo finlandés, que es el que se va a encargar del estudio del efecto sobre el microbioma de los animales, Simavi, que desarrollará una plataforma para comunicar todos estos elementos, Rete Semirurali, que es una organización agraria italiana dedicada a la agricultura ecológica, y la Universidad de Bolonia, y finalmente pues está también como participante la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. Los objetivos pues lo tenéis ahí. Los paquetes de trabajo pues se describen aquí. Nosotros estamos trabajando hemos contribuido en el paquete 2, en lo que es el estudio de las propiedades físicas de los suelos, de todos los sitios de experimentación. Vamos a aplicar ahora los fertilizantes en esta campaña y en la campaña siguiente, fertilizantes que se produzcan por parte de Fertiberia, y participamos también en el ver las propiedades de esos alimentos que se producen, ¿no? Bueno, y este es el trabajo que hemos hecho. Nosotros hemos muestreado los varios campos de cultivo. Teníamos 3 campos con trigo blando y un campo con trigo duro. En esos 3
En esos 3 sitios hemos hecho un muestreo de suelo, un muestreo de planta en tres momentos. Uno al principio al final del encañado, otro antes de cosecha y finalmente uno de suelo post cosecha. Al final, en cada uno de los muestreos, en cada uno de los campos, que digo, han sido 4 aquí en Burgos, otros 4 en el sur, en Cuenca y en Sevilla, y otros 4 en Italia. En todos ellos, pues se han tomado muestras de la raíz de las plantas para el análisis del microbioma, que lo hace la Universidad Italiana. Se hacen muestras también para el análisis metabolómico. El análisis metabolómico es de los compuestos orgánicos que los microorganismos están produciendo en ese entorno de la raíz. También muestras de suelo para análisis del microbioma y el metaboloma. Una muestra donde se intentan aislar microorganismos específicos beneficiosos y pues nosotros que hacemos toda la parte de análisis del suelo. Bueno, era un reto y es un reto que hemos cumplido. En cada campo establecíamos esta malla de 45 puntos, más o menos son 40 metros de ancho por 80 de longitud, y tomamos muestras de 30 plantas para mandárselas a Italia de la raíz. 5 plantas se las mandábamos al laboratorio de Valencia. Tomábamos suelo profundo para ver cuál es el microbioma del suelo sin el efecto de la raíz, sin el efecto de la planta, y finalmente teníamos unas muestras para la caracterización física, química y biológica que hemos hecho nosotros. Aquí tenéis distintas imágenes, yo estaba en casi todas, aquí cogiendo pues una operación delicada porque tenemos que trabajar en condiciones de esterilidad, porque intentamos que no haya contaminación cruzada entre esas muestras, ya digo, muestras de raíz, como veis aquí, y después, claro, que muestras del suelo profundo en esa otra imagen. Y esto es un poco el desarrollo temporal. En abril-junio hicimos la extracción de muestras de tejido vegetal y de suelo. Lo mandamos en frío a los distintos centros. Entre junio y diciembre pues se han caracterizado los microorganismos que se han podido aislar. Hay 142, bueno, a ver si desaparece, 142 cepas en las muestras europeas, 271 en las muestras sudafricanas. De ellas se han eliminado todos aquellos microorganismos que estaban catalogados como patógenos, que no es posible utilizarlos como biofertilizantes, y al final pues se han seleccionado 10 cepas para Europa y para Sudáfrica. Son 10 cepas microbianas que no son patógenas y que tienen propiedades, digamos, de promoción del crecimiento vegetal. O bien son fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, solubilizadores de cobre o de zinc, producen ACC de aminasa, en fin, todo, digamos, una serie de propiedades, digo, beneficiosas. Con ello, pues, se han ensayado este año 2 especies en condiciones controladas, con trigo duro y trigo blando en invernadero, y esas 2 especies ya que han tenido un buen comportamiento y que se ha demostrado que dan buenas propiedades, pues se las ha incorporado a 2 fertilizantes, a un fertilizante de fondo, NPK 8248, recubierto, y a un nitrato amónico cálcico 27, recubierto. Y este es el ensayo que vamos a desarrollar esta campaña. Si veis ahí, son 9 tratamientos, uno control que no tiene nada, otro que tiene la fertilización tradicional, que se hace en cada una de las zonas, y otros que tienen reducida al 25% la fertilización inorgánica, ¿no? El T2 es
el ensayo con reducción en la fertilización, y el T3 y el T4 son el ensayo con la reducción de la fertilización introduciendo los microorganismos. El T5 y el T6, los microorganismos se introducen en cobertera en vez de en fondo, y el T7 y el T8, pues no se introduce fertilización y se introducen directamente los microorganismos. Esto se hace porque en Italia lo que hacen es agricultura ecológica y no era posible utilizar esa fertilización, pero es un ensayo bastante interesante a ver hasta dónde llegan cada uno de esos microorganismos por separado. Ya digo, hay dos cepas que son las que nosotros estamos. Y en la medida que tenga resultados, pues os los iré comunicando. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra paciencia. Y si tenéis cualquier cuestión, hay que decir que todavía no hemos aplicado los fertilizantes porque nos hemos retrasado. Pero estuvimos ya, se van a aplicar en Belorado, una finca en Pasado Belorado, perdón. Y después en Trigo Duro pues son fincas en regadío de Siro, en Torrepadierne, también. Los dos son suelos buenos, con una producción bastante alta. El de Belorado puede llegar a los 7.000 kilos en un buen año, 7.000 de hectárea, y en Trigo Duro también, con riego, pues están en todos los 4.000, 5.000 kilos. Entonces son, ya digo, fincas donde meten mucho fertilizante y hay mucho interés en reducir ese fertilizante. Quería hacerte una matización sobre la primera parte de la charla respecto a si podría malinterpretar una de las cosas que has comentado respecto a la contaminación por nitratos fundamentalmente, pero vamos, por nutrientes en general en las aguas y en los suelos. Y comentabas que en otros países, pues el mapeo que ha hecho la Unión Europea demuestra que hay unos contenidos mayores. En el mapa se veían los colores más intensos. Y quería matizar a mí me parece un tema más grave, que tengamos los acuíferos, los ríos, los suelos con unas cantidades de nitratos, especialmente de nitratos más que de fosfato, porque el fosfato la verdad que no, por lo menos en el suelo de Castilla y León, Aquí no. los básicos no suelen dar tantos problemas. Porque bueno, nuestra singularidad es grande, claro, que en Holanda, que a lo mejor es más pequeño que Castilla y León y viven 12 millones de personas o 14, tengan una contaminación intensa por una gran actividad agrícola, urbana, de todo tipo, mientras que estamos con marcas aquí en Castilla y León donde no vive nadie y no puedan beber agua, a pesar de tener millones de metros cúbicos de agua subterránea, por una mala gestión pues, de agricultores, de los proveedores, de las administraciones, de todos los que queramos, me resulta especialmente espeluznante. No habiendo prácticamente gente viviendo en el territorio, sin embargo, algunos de los principales recursos que tenemos, sobre todo en lugares tan vulnerables por la crisis climática, por los eventos extremos, que no podamos usar el agua, pues es especialmente grave y que prácticamente pues, parece que no causa ningún tipo de alarma. Y además está generalizado. Todos los análisis que se hacen ya desde hace más de 30 años, las fuentes, los manantiales, los abastecimientos, todos están contaminados y aquí sale sí que pueda. Y además me parece especialmente grave porque, claro, nosotros, nuestros ríos realmente no son ríos, son arroyitos. Las precipitaciones que tenemos aquí, por ejemplo, en Castilla y León, no tienen que ver nada con las precipitaciones que hay en Europa, en el centro de Europa o en el norte de Europa, donde unas precipitaciones mucho mayores, pues al final van a lavar mucho más rápidamente los nitratos, mientras que aquí va a haber una persistencia más insistente. Tenemos el problema también de la ganadería de porcino, en Castilla y León, tremenda, con todos los purines que se gestionan como funcionan,
y que pues, son también los responsables de la presencia no solo de nitratos, pero especialmente de nitratos. Sí, te aclaro una Todas cosa. las singularidades yo creo que aunque no nos den, no tengamos 200 miligramos por litro en el agua, la situación es, desde mi punto de vista... Te aclaro una cosa porque a lo mejor me he expresado mal, pero el mapa he dicho que era de exceso de nitrógeno. El nitrógeno en las series de suelos no sale. En las series de aguas subterráneas puede, pero en los análisis de suelos no sale. Entonces lo que se hace ahí, los mapas que he presentado, es el balance de nitrógeno entre la extracción del cultivo y el input, lo que tú pones en forma de estiércol y demás. No se puede minimizar. Y además esto es más fácilmente solucionable. Es decir, tú el balance le puedes ajustar. Lo que pase con ese nitrógeno, pues muchas veces depende de cómo sea el manejo agrícola. Es decir, muchas veces el nitrógeno que se mete en cultivos de secano no es tan problemático como el que se mete en regadío. Porque el regadío estás provocando un lavado continuo. Y además en la zona, en la época que más lo empleas. Y luego, claro, si tienes mucha carga ganadera, algo tienes que hacer con ese nitrógeno. Y la solución en Bélgica y aquí, pues es el suelo. Entonces, y no es el suelo a 80 kilómetros, es el suelo del lago. Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es regular dónde, hacer un mapa de dónde se puede o no se puede poner más granjas. Eso es así de sencillo. Problema. Yo estuve en una conferencia de un representante político. Pues ya hay muchos sitios donde se pueden poner granjas, claro. Pero son sitios donde hay superficie agrícola útil para aplicarlo. Por no. Porque si coges toda la zona de la sierra, pues sí hay territorio. Pero allí no hay cultivos, hay pastos. Las necesidades son muchísimo menores, ¿no? Hay zonas donde tienen que estar. Es decir, que si tienes un cultivo de alto valor añadido, no puedes meter, como estamos viendo en la ribera, no puedes meter naranjas. Pero esos son otros problemas. Yo no he minimizado aquí nada. He minimizado el que aquí está más ajustada nuestra fertilización, que es lo que pone en el mapa, con las extracciones del cultivo. El exceso de nitrógeno. No, yo no he hablado de nitrógeno en aguas subterráneas. Es decir, estos son los mapas que nos presenta este informe. ¿Cómo es la tendencia del uso del suelo? Ahora estamos debatiendo sobre el uso agrícola, pero está habiendo un vaivén de usos del suelo para infraestructuras o cualquier motivo. ¿Cómo ves ese suelo por donde va a tender? En otros sitios cubierto de plástico, las tendencias de cambios de uso. Uno de los parámetros que más preocupan en la Unión Europea es el sellado del suelo. Cuando se habla de sellado del suelo es ocupación, es decir, hacia dónde se expanden las ciudades. Las ciudades se expanden siempre hacia la zona más fácil de construir. Y la zona más fácil de construir es la zona más llana y más accesible. Y lo hemos visto en Valencia. Y lo vemos en todo el litoral. ¿De dónde se está construyendo? Pues en zonas inundables. ¿Por qué? Pero las zonas inundables, en muchos casos, son zonas de ribera y son las zonas más fértiles. Eso eran las huertas que había en Valencia, en Alicante, en todo Orihuela y en nuestro caso, pues también. Vamos, hay varios pueblos, no quiero decir ninguno, o varios municipios donde han hecho el polígono industrial, lo han hecho en plena vega, ocupando las tierras más fértiles, en algunos casos. No solamente en España. En otros sitios, pues te trazan las autovías y puedes trazarlas por zonas de menor interés agrícola o menor, y se busca el paso más rápido, más corto. Yo me acuerdo cuando estuve en Stuttgart, había bastante protesta porque estaban ampliando el aeropuerto de Stuttgart y lo estaban ampliando hacia una zona que era una zona de loes, suelo de 2 metros, de los suelos más fértiles de Alemania, y no había sido un parámetro que habían considerado para nada. Y entonces se estaba destruyendo en ese sentido. Entonces, bueno, no sé si es una batalla perdida, pero desde luego hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir,
Con el viñedo, el trazado de la autovía del Duero está parado. Y está parado porque ahí sí que hay intereses en que no se destrocen esos viñedos, que me parece bien. Pero si eso llega a ser cereal, aunque tuviese una producción estupenda, estarían arrasados. ¿Qué condiciones va a tener el uso del suelo como tal? Hablas de su necesidad, su importancia. Hablas de una fecha, me imagino que acabe pasando como con el CO2 y tal. Del 2040 se tirará para allá y puede acabar definiéndose el suelo por unas características propias independientes de su uso como soporte para la agricultura, construcción, etc. Es decir, definir que un suelo es maravilloso y estupendo y necesario, y ese suelo va a ser respetado, necesario respetar. Lo mismo que hay cepa en lugares de interés arqueológico, tú dices, este suelo es Chachipiruli, porque con arreglo a 14 baremos que hemos establecido, hay que salvarlo y cuidarlo. ¿Eso es un brindis al sol? No, yo creo que va a marcar el manejo agrícola, por ejemplo. Y el manejo agrícola, sí, yo creo que, porque además son propiedades que, bueno, sobre las que están influyendo el tipo de prácticas agrícolas que se hacen. Y, bueno, pues prácticas como el no laboreo o las rotaciones y aumentar el número de rotaciones, el meter lo que son márgenes multifuncionales. Es decir, hay una serie de elementos que ya están, porque los ecoesquemas en algunos casos lo contemplan. Pero yo creo que el tema va a ir como una especie de seguimiento para saber si el manejo agrícola es bueno o es malo y si tienes que mejorarlo. Todo esto surgió, la verdad es que en Estados Unidos llevan mucho tiempo con estos elementos y tienen sus propias cartas de salud del suelo, y aunque Estados Unidos nos parezca un país hiperproductor y donde están permitidos muchos más, yo qué sé, productos químicos, pero sí que hay un manejo bastante consciente del suelo y bastante, digamos, técnico. Y todos estos elementos ya los tienen incorporados en su agricultura, aunque voten a Trump. Pero esto, desde los años 90, yo he visto las cartas de salud del suelo de Georgia y de otros sitios, que son zonas de una producción agrícola muy importante, y están hechos como para que los propios agricultores, digamos, que tengan una especie de elemento para saber si esto va bien o va mal, o esta práctica la tengo que cambiar. Y sí que hay... Ya, pero la duda era que eso va asociado al uso de ese suelo para agricultura. ¿Puede haber un suelo que por sí mismo, porque habéis definido que tiene 14 variantes magníficas, fuera de agricultura, construcción, No, que tenga sentido? se va a centrar, la ley se va a centrar sobre todo en suelos agrícolas y, desde luego, el catálogo de suelos contaminados, que en toda Europa hay 63.000 puntos donde el suelo está contaminado, en descontaminar y en recuperar esos suelos. Más allá no creo que vaya. El suelo que se pierde por sellado, eso, donde se expande una ciudad, ahí no va para atrás. Sí que es cierto que en las ciudades también tienen suelos, hay suelos urbanos, y que la planificación de lo que se haga, pues se puede hacer respetando esos suelos, esa vegetación, esa biodiversidad que también hay. Y es un elemento además de barrera, pues, frente a la contaminación, frente al ruido, además un elemento de ocio, de hacer una vida más agradable. Los suelos urbanos existen y también se pueden contemplar, pero no veo yo en los parámetros que he visto, no lo veo que esté ahí reflejado. Bueno, y que salga la ley, adelante. En los suelos nuevos, que por cierto les hay bastante, que no se han metido mal en la agricultura ni en la ganadería, ¿se hace algún estudio previo?
como se puede hacer cogiendo un buen cilindro y sobre todo buscando la microbiota, que es la más importante de todo esto, porque es la que va a modificar y va a controlar muy bien el resto de las cosas. Yo me acuerdo que hace muchos años, después de nuestra desgraciada guerra civil, teníamos que tener pan para todos. Y se privó sobre todo los cereales, y como había que tener más producción, pues venga, nitrato de Chile, que lo había en todas las esquinas. Y posteriormente dijeron, no, es que además fosfatos. Y no digamos nada cuando salieron fosfatos en nuestra antigua provincia del Sáhara, que era provincia. Pero se echaron a mansalva cuando se tenía que haber tenido todas esas cosas. Hablemos del DDT, que aún lo tenemos los humanos metidos en nuestra grasa. La hemos recibido de nuestros padres, los que tenemos 80 años lo respiramos y nos metió ahí, el malario y demás cosas. Por eso digo que lo importante es cuando se vaya a hacer un suelo, no solo los que hay, para acomodarnos bien, sino, por ejemplo, me estoy acordando del Monte de Bedón, que allí no se ha cultivado nada más que lo que usó los siglos ahí, sin más. Sí. Se hace un estudio de todas estas cosas y después se dice, bueno, pues mira, este tiene estas condiciones, En general, y aquí va de esta forma, el aire funciona de esta manera y tal, y cogiendo todos esos parámetros, que no son ni uno, ni dos, ni tres, con la inteligencia artificial se pueden meter millones de esos parámetros, y lo mejor que va es ya, el suelo agrícola en la Unión Europea es el que es. Todo lo demás va a ser muy difícil porque está protegido por intereses medioambientales. Lo que pasa es que dentro del suelo agrícola cada vez hay más tecnología a la hora de predecir y sobre todo de ajustar lo que son tratamientos. Y ahí ahora está motivado por los precios y en el futuro pues todavía más. Y ahí se va a llegar a usar menos y a usarlo de forma más óptima, pero por la vía económica. Problema, que esto es interesante, sobre todo en agricultores que tengan mucha superficie, que cada vez tienen más superficie porque cada vez hay menos, pero para pequeños agricultores y demás el tema les desborda, eso no es posible. Entonces, vamos a intensificar más o optimizar más lo que el suelo agrícola. Y bueno, este es un camino. Después, hombre, yo si meto en un suelo nitrato, sé que eso va a la planta y la planta crece. Si meto un microorganismo, pues hay más elementos, por si no llueve, tema de humedad, de temperatura, tema de que sean los microorganismos del suelo no los quieran. Es una respuesta que no va a ser inmediata. Es, digamos, trabajar a un medio plazo, porque la aplicación de biofertilizantes va poco a poco cambiando la fisionomía de ese microbioma del suelo. Y eso es lo que hay que hacer. No hay que quitar todos. Ahora quito toda la fertilización y pongo. No. Reduce un 25, reduce un 30% y manténlo en el tiempo. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Gracias por venir y un fuerte aplauso para Carlos.